Este programa ha sido declarado Programa de Interés Provincial por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Auspicia este programa la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ese, periodo electoral, campañas, peleas, divergencias. Vamos a tratar de ver un juego de coincidencias entre personas que piensan distinto, pero seguramente tendrán algunos puntos en común en la agenda a tratar. ¿Cuál es el principal problema en la Argentina que requiere una solución urgente? Graciela Ocaña, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Me parece, yo te diría dos. Uno es un tema que está comiendo los bolsillos de los argentinos, que es el tema de la inflación, y el otro creo que es un tema más permanente y que tiene que ver con eliminar la corrupción y trabajar por la transparencia para que los recursos de todos, nuestros recursos, vayan a las cosas que necesitamos. María Elena Anadeo, buenas tardes. Buenas tardes, Belén. Bueno, yo creo que uno de los problemas principales en la Argentina es la precarización laboral. Es un índice muy alto, tiene que ver con los problemas de empleo después de un crecimiento económico muy importante en esta década. Sin embargo, sigue habiendo trabajo en negro, sigue habiendo trabajo precario, subempleo, sobreempleo, y este es uno de los temas que se están tomando, que se tienen que tomar con más fuerza para solucionar el proyecto de vida autónomo de las familias en la Argentina. Jorge Todesca, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que se asocia a lo anterior. Para mí la cuestión más profunda es la marginalidad y la pobreza, los niveles de pobreza estructural, crónica que tenemos en el país. Creo que eso es verdaderamente una cuestión grave. Y vinculado a eso y a todo lo demás que escuché, con lo que coincido, me parece que tenemos un grave problema en el sistema educativo, ¿no? Que se vincula a todo lo anterior. Muy bien, avanzamos sobre el tema. Hoy en ese, el juego de las coincidencias. En épocas electorales surgen peleas y debates entre la dirigencia política, pero hay asuntos como la educación, la salud, la seguridad y la economía que necesitan encontrar temas de Estado, el combate a la inflación, el rol de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el delito y la infraestructura de escuelas y hospitales están sobre la mesa. En este programa buscaremos los puntos de contacto entre quienes piensan distinto. Claro, y muchos hicieron referencia, a problemas estructurales o de economía o de inflación y demás. No escuché el tema de seguridad en la agenda, o de inseguridad, ¿no es cierto?, como quieran llamarlo. Pero bueno, lo vamos a tratar, por supuesto, aquí en la mesa. ¿Quiénes son nuestros invitados? Una de ellas es Graciela Ocaña, diputada nacional, candidata a legisladora porteña por el partido Confianza Pública. Afirma: la corrupción mata, y la corrupción va de la mano de la inseguridad. Graciela. Sí, claramente. Uno de los temas centrales que creo que tiene que ver con la inseguridad es el narcotráfico. Y esto tiene que ver con la corrupción en el sistema que permite que Argentina hoy sea un país ideal para el narcotráfico, uno donde se ha aumentado mucho el consumo de drogas, y creo que este es un tema primordial desde el punto de vista sanitario, que faltan trabajar en la creación de instituciones que puedan rehabilitar a las personas que sufren las consecuencias de las drogas, y por otro lado en la lucha contra el delito, en trabajar más eficientemente en perseguir a esto. En general uno ve que todos los operativos de narcotráfico, donde se secuestra una cantidad importante de droga, tienen vinculaciones con que la policía se topa, o las fuerzas de seguridad se topan con la droga, es decir, barcos abandonados, camiones que en controles habituales por ahí encuentran uno, y en verdad no hay un estudio o la eliminación de toda la banda, es decir, del tráfico y después la salida de esto, sí, y del lavado de dinero. Y la preocupación
de que hoy se ven en la Argentina muchos crímenes mafiosos, asesinatos en la calle, que son, digamos, consecuencias de que estas bandas están afincando nuestro país y en donde no hay una lucha del delito. No hay ni siquiera un director a cargo del Cedronar hoy en la Argentina hace varios meses. Vamos a ampliar este tema en instantes. Vamos a presentar nuestra segunda invitada. Es María Elena Nadeo, legisladora porteña y actual candidata por Alternativa Popular, presidenta de la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la legislatura porteña. Afirma una educación inclusiva y democrática con más presupuesto. ¿Y cómo se logra que sea más inclusiva? ¿Se debe priorizar la educación pública? Sí, claro, este es un tema que hemos debatido muchas veces. Yo soy legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y candidata para la legislatura porteña. Y uno de los temas que más nos preocupa tiene que ver con el estado, el deterioro profundo de la educación y de la salud pública en esta ciudad. Se han recortado becas. Cada vez que hay una obra pública importante en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Mauricio Macri recorta las áreas sociales para destinar a alguna obra que sea de interés más mediático. Y esto lo vemos en recortes y restricciones trimestrales en las áreas de becas escolares, de las orquestas infantiles, que son un orgullo de la Ciudad de Buenos Aires. Son orquestas que están viviendo restricciones presupuestarias. O sea, son las orquestas formadas por los chicos de todas las escuelas públicas, en particular del sur de la ciudad, y que han visto suprimido su subsidio para la compra de instrumentos, por ejemplo, y que están con distintos reclamos muy graves y muy importantes. Bueno, ¿quién es nuestro próximo invitado? Jorge Todesca, economista, ex viceministro de Economía de la Nación, presidente de Finsoport, Economía y Finanzas. Afirma la inflación termina anulando el crecimiento económico. ¿Y cómo puede solucionarse este problema? Bueno, la primera cuestión es que la inflación cuando se instala genera, escuchaba a Graciela Ocaña, tiene un efecto adictivo, más o menos como el de las drogas, porque en el primer momento que la inflación se instala a propósito de una mayor demanda y demás, parece que es una especie de aceite que mueve el engranaje de la economía. Y nuestro país tiene una larguísima historia en este sentido, incluso récords mundiales, ¿no?, lamentables como el de la hiperinflación. Entonces, la inflación que tenemos es una inflación multicausal. Por un lado, el Banco Central emite dinero a gran velocidad para financiar al gobierno. Por otro lado, tenemos estructuras en los mercados, empresas, estructuras comerciales en donde no hay gran competencia, pues es una economía chica, entonces hay monopolios, oligopolios, con gran capacidad de fijación de precios. Se instala también una cosa que los economistas llamamos la puja distributiva, es decir, esta carrera entre los precios y los salarios, y cuando todo eso está junto, la inflación tiende a ser crónica, y eso es lo que nos está pasando en este momento. Así que desarmar eso también requiere mirarlo integralmente. No es un tema de que dejo de emitir o emito menos moneda y baja la inflación, no, te va a ser un conjunto de medidas, y sí creo que también hay que hacer compromisos con los sectores sociales. Claro, entre personalidades de la política y de la economía que piensan distintos, vamos a ver entre los temas que vamos a plantear en el informe cuáles son las coincidencias que pueden encontrar. Los diferentes espacios políticos muestran sus propuestas para resolver los temas de estados más urgentes que engloban los mayores reclamos de la sociedad. La seguridad es una deuda pendiente y para resolverlo, los proyectos van desde bajar la edad de imputabilidad hasta crear policías comunales, y la justicia también queda bajo la mira. Propone bajar la inimputabilidad de los menores. Es uno de los temas en los cuales nosotros estamos tratando con un equipo de candidatos y de abogados, estamos armando esa agenda legislativa. En materia económica, la inflación es la preocupación principal de los argentinos. La escalada del precio del dólar y su freno tomando deuda o no es otra idea que se debate entre los candidatos. Las restricciones al dólar lo que traen es estancamiento económico y lamentablemente vemos un gobierno que ahí sí está empecinado en más restricciones en lugar de tener una salida por la expansión. En salud, la clave pasa por cómo llegar a toda la población con prevención y atención primaria. Y el gobierno plantea acciones de su gestión que podrían terminar si cambia el signo político, como la asignación universal
universal y el sistema de jubilaciones. En tiempos de campaña, las propuestas se mezclan con peleas, pero también es necesaria la búsqueda de puntos en común en un juego de las coincidencias. ¿Hay que bajar la edad de imputabilidad? Va para los tres la pregunta. Yo creo que hay que dar una discusión en serio y que no son temas para tratarlos en las campañas políticas, porque estos temas en la campaña se malogran. Creo que hay que plantear el tema de un código penal especial para menores, que es un tema pendiente que tiene el Congreso de la Nación, pero la verdad es que si creemos que la inseguridad se va a resolver bajando la edad de imputabilidad, esto no es así, como tampoco se resolvió aumentando las penas, como tantas veces se encontró como solución fácil. O sea, ¿decís que no? No, ¿Que yo no es digo una que hay que dar una solución? discusión. Más allá de la temporalidad. Hay que porque dar en algún una momento se discusión discute. seria Sí. sobre esta temática, pero que no es sobre una medida, sino es sobre un programa de seguridad integral que no responda a los espasmos electorales, a las necesidades electorales, como por ejemplo ahora es el tema de bajar una cantidad de gendarmes dejando al descubierto todas las fronteras argentinas con el tema del narcotráfico que te hablé al principio. Creo que acá hay que trabajar en serio en un plan integral. O sea, los que sí, temas pero que, con otros, que planteaste, acompañado por otros. Claro, exactamente, Claro. con otras medidas. Sí. Y me parece que lo más importante es que las coincidencias en las temáticas que planteaste, sea la seguridad, sea el tema de la educación, la salud, son imprescindibles. Y creo que hay muchas coincidencias. Ahora vamos a ver, empezamos con esta y a ver, Perfecto. María Elena, respecto a la baja de En realidad de creo imputabilidad, que- y si estás de acuerdo con las declaraciones de Arralde, teniendo en cuenta que sos candidata. Claro, en realidad creo que Insaurralde utilizó equivocadamente los términos, porque no se trata de la baja, no hay que bajar la edad de imputabilidad, sino en el Congreso se discutieron varios proyectos de ley que tienden a crear un sistema de responsabilidad penal juvenil específico para los y las adolescentes. Bueno, él dijo las dos cosas, ¿no es cierto? Que tenía que estar acompañada una de la Pero, otra. digamos, cuando en general se dice bajar la edad de imputabilidad es, bueno, mandamos a los pibes de 14 y 15 años a la cárcel sin un régimen especial. Queremos un régimen especial y además O sea, pensamos que tengan que un hay- juicio como los adultos, digamos. que tengan un juicio como los Sí. adultos, pero que además sea solo, en mi opinión personal, Sí. yo trabajé muchos años este Sí, tema claro. en el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, y en realidad debería ser solamente para delitos contra la vida, homicidios, violaciones. ¿Robos? No, porque en realidad los chicos, yo creo que para robos llenaríamos las comisarías de chicos muy pobres, muy jovencitos. Hay que, en esto el Estado tiene una deuda enorme que tiene que ver con la inclusión educativa, la inclusión familiar, la inclusión social. A mí me parece que el régimen de responsabilidad penal juvenil para 14 y 15 solamente debe ser para homicidios y estos delitos gravísimos contra la vida. Después sí, el sistema... Hoy pasa que hay chicos que son detenidos y que van a las comisarías y que van a los institutos. Hay que mejorar todo ese sistema y generar programas, fortalecer la inclusión social y educativa, Belén. Esto es. Sí, Jorge. Yo coincido bastante con el resto de los planteos. Reforzaría lo que a mí me parece que es muy central, que de alguna manera se mencionó, que es que nosotros tenemos que tener programas para la juventud. Hay gente que nace en los lugares más marginales y demás, que no tiene ni acceso a la educación, no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a un planteo de la cultura del trabajo. Entonces, marginalidad significa eso. Entonces, un niño que se alimenta mal, que no ve a sus padres trabajar, que ni sus abuelos trabajaron, cosa que pasa ya en nuestro medio, bueno, la división que él tiene entre lo que es el delito y lo que es la vida común, me parece que se torna más difusa. A mí, la verdad que me parece muy penoso, porque uno lo ve cuando recorre, no soy candidato a nada en esta oportunidad, pero cuando uno recorre en la Ciudad de Buenos Aires, los barrios más postergados y también lo del conurbano, bueno, vos ves chicos que viven en un lugar totalmente diferente, bajo condiciones
miserables desnudos en la calle. O sea, sería la Desnudos, prevención, ¿no? pero ¿está de acuerdo con bajar la edad de No, imputabilidad? yo creo que habría que hacer una discusión fuerte y que por supuesto tendría que ser no un mismo régimen, yo soy un especial, no soy Sí, un cambiar especialista en el esto. régimen penal. Por Bueno. supuesto. Digo, la Sí, darles un marco, prevención, claro. no se puede hacer una cosa sin la otra. Claro. Esto es lo que yo digo. Sí. O sea, ya plantearon, yo coincido con lo Sí, que se entonces planteó. en esto hay coincidencia, digamos. Absolutamente. Y me gustaría que escuchen, por favor, al flamante ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados. Cámaras hay que tener miles y miles de cámaras, pero hay que tener más patrulleros y más hombres, porque las cámaras sirven para la identificación, un poco para la persuasión, pero a mí no me gusta que las cámaras relaten algo sucedido. Yo prefiero que no suceda. ¿Hay que darle más poder a la policía como fuerza de seguridad? Hay que mejorar el sistema. La policía bonaerense es una policía históricamente corrupta. Ha habido distintas reformas que no han terminado con la corrupción interna, con la complicidad. En la Policía Federal ha pasado lo mismo. Entonces, cuando el encargado de prevenir el delito y de controlar y perseguir a los delincuentes es parte del problema, entonces tenemos un grado de indefensión muy grande. Me parece que ahí tendría que haber, hubo foros de participación ciudadana en la provincia de Buenos Aires y acá también en la ciudad, justamente para dar control ciudadano a las fuerzas de seguridad. Las cámaras de seguridad han contribuido mucho, ¿no es cierto?, en lo que a seguridad respecta, que es más importante para la prevención, más allá de la detección de un delito, porque en tiempo y forma tiene un seguimiento, ¿no es cierto?, de continuidad. Pero inclusive Graciela Ocaña hacía referencia a comienzo del programa al narcotráfico, a las bandas y demás, y quiero recordarles que hace poco, digamos, la División de Lucha contra el Narcotráfico en la provincia de Córdoba tenía connivencia comprobada, ¿no es cierto?, porque tenía droga en el interior de la propia oficina, que decían que era para entrenamiento de los perros y demás, ¿no es cierto?, pero fue desplazado el propio jefe de la policía de la provincia, además del ministro de Seguridad, con sus reemplazos correspondientes, y también pasó en la provincia de Santa Fe, donde se comprobó que hasta les daban el número de patentes, ¿no es cierto?, porque tenía la policía los datos, se los daban los narcotraficantes, y eso se comprobó, digamos, judicialmente. Pero Belén, si el encargado, digamos, recordando aquí el triple crimen, el tema de la efedrina, el encargado del Cedronar está procesado y deben resolver su situación procesal, digamos, el anterior, y que creo que sigue siendo funcionario del kirchnerismo. Entonces, acá no hay una voluntad política de pelear contra el narcotráfico. Y la verdad que en las sociedades donde las bandas de narcotráfico se instalan, ingresan, destruyen a la sociedad. Esto ha sido, digamos, es para otros países latinoamericanos que lo han vivido, sea Colombia, hoy lo está viviendo México. Nosotros no podemos permitir que esto suceda, y acá la lucha contra el narcotráfico debe ser integral. Se mueve mucho dinero, por lo cual corrompen a mucha gente. Entonces, obviamente las estructuras policiales de nuestro país, que siempre han tenido, como dijo María Elena, grados de corrupción importantes, bueno, son proclives a entrar. Entonces acá tiene que haber una fuerte voluntad política de decir con las drogas no, el narcotráfico no en la Argentina, está destruyendo a muchas vidas de muchos de estos chicos que no tienen oportunidades. Porque muchas veces cuando discutimos el tema de la liberalización, del consumo de drogas y todo lo demás, a veces dejamos de lado los chicos que no tienen oportunidades de tomar esa decisión y son rehenes del delito, de la violencia y en definitiva de la muerte. Entonces esto es lo que tenemos que como sociedad hacernos cargo, y es muy importante la educación en esto, es muy importante la salud, es muy importante la escuela con doble escolaridad, sobre todo en los lugares más vulnerables, ya, digamos, no para dentro de 50 años. Yo creo que nosotros tenemos que acordar qué escuela queremos, una escuela de calidad. Se ha puesto mucho dinero en el sistema educativo. Lo que resultó no ha sido bueno en cuanto a la evolución y a la calidad. Claro, y esto tenemos que trabajar en conjunto, porque, insisto, estos no son problemas de un gobierno. Son problemas, estamos hablando de problemas de fondo, pero de varios gobiernos, y tenemos que encontrar acordar. coincidencias. Y estoy segura que la clase agenda política tiene muchas coincidencias, aunque creo que como la política, en vez de discutir ideas y este tipo de cuestiones, discute personas, bueno, entonces ahí nos peleamos todos. Hay diferencias, claro. Yo pienso que hay un tema que tiene que ver con la cuestión policial, ¿no? Particularmente en la ciudad de Buenos Aires
Además, nos hemos olvidado de un tema que es el traspaso de la policía. Este tema se fue de la agenda, repentinamente se fue de la agenda. Es un tema pendiente. Nosotros necesitamos que el traspaso de la Policía Federal, la parte de lo que es la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, en algún momento se concrete y tengamos unificadas esas dos policías que están una por una calle, otra por otra calle sin ninguna coordinación. Con un problema tan grave y creciente como el que existe también en la Ciudad de Buenos Aires. La presencia de la policía en las calles yo creo que es algo elemental y es algo posible, porque además hay muy mala utilización de los recursos policiales, hay mucho policía llenando papeles. Si uno ve cómo funciona administrativamente las dependencias policiales, son del siglo XIX. Sí, Todesca, lo llevo a un tema bien suyo de economía que tiene que ver con la inflación. ¿Cómo se soluciona la inflación? Y además teniendo en cuenta que usted ha tenido ya varios inconvenientes con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ¿no? No, yo no tenía inconvenientes con él ha tenido inconvenientes conmigo. Y se lo dije de una forma suave, los inconvenientes, ¿no? No, bueno, yo lo mencioné en mi primera intervención. Esto es multicausal. Cuando se detona un proceso inflacionario, que normalmente se detona porque hay alguna política de gobierno que impulsa un gran crecimiento de la demanda, a veces, como ha ocurrido acá, con una gran expansión monetaria y del gasto público, el proceso empieza. Y una vez que el proceso empieza es como una enfermedad en el organismo, empieza a contaminar otros órganos. ¿Y Moreno es parte del problema o de la solución, Todesca? De la solución seguro que no. No es que él haya creado el problema, pero de la solución seguro que no, porque la solución no está. Digo. Tenemos una inflación del 25-26%, relativamente estable, pero muy elevada, porque al cabo de 4 o 5 años produce una enorme distorsión. Nadie sabe muy bien cuánto puede gastar, en qué cosa, cómo armar un presupuesto familiar, cómo planificar. Hay cosas que desaparecen. Desaparece el crédito para la vivienda. Entonces, fíjense que ahora hay muy poco crédito para la vivienda. Todo el mundo que necesita una vivienda tiene que apelar a un alquiler, ¿no? Vemos edificios en venta que no se venden, en fin. Entonces, la inflación carcome mucho los cimientos de la sociedad, porque se pierde el valor del trabajo. Que le puso en un 25% usted, ¿no? 25%. Sí, dijo. más o menos. Más o menos. Bueno, vamos a contestar breve, así podemos desarrollar varios temas. ¿Se viene estos 2 últimos años el fin del kirchnerismo? Yo creo que la presidenta no tiene reelección y en la medida de que el peronismo, Daniel Scioli y otros sectores del peronismo asuman, digamos, o sean los candidatos del gobierno, obviamente el kirchnerismo se termina como sí, quedará como una parte, como lo fue el menemismo u otros sectores. Y lo que venía a ser un movimiento de cambio, de transformación, de integrar a distintos sectores y distintos actores de distintos lugares, bueno, quedará nuevamente terminado en 2 años. María Elena. No, digamos, yo soy candidata en una lista que lleva a Daniel Filmus y a Juan Cabandier como candidato a senador y diputado nacional, respectivamente, desde un perfil de cierta autonomía y de cierta independencia crítica, como es mi lista, Alternativa Popular. La verdad que valoramos mucho todas las transformaciones que se han realizado a lo largo de estos 10 años. Sabemos que hay errores, sabemos que hay una cantidad de temas que deben ser modificados, pero cada vez que se habla del modelo económico, yo recuerdo muy claramente cómo terminó el gobierno de Alfonsín y cómo terminó el gobierno de la Rúa. Y la verdad que no quisiera que se vuelvan a repetir estas experiencias. Por eso la apuesta al mercado interno, la apuesta a fortalecer la economía regional, a pesar de estas consecuencias que tienen que ver con una economía que, digamos, calienta. Pero los que quieren enfriar la economía son los que redujeron costos, los que redujeron salarios. La verdad que acá hay inflación, pero hay aumento salarial. Jorge, que breve, eso es lo porque importante. ya nos estamos yendo. Si no, No, yo Jorge, creo que puede estamos hablar. al final de un ciclo político. También estamos al final de un ciclo económico, porque lamentablemente cuando, como suele ocurrir
aparecen desequilibrios, no han sido corregidos a tiempo y se profundizan. Bueno, les agradecemos muchísimo que hayan venido. La verdad que se pasó volando el tiempo. Bueno, algunos temas pudimos tratar, por lo menos para encontrar en este juego coincidencias, algunas coincidencias entre personas que provienen de distintos sectores. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a un auspicio, ya volvemos. Este programa es coproducido por la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, nos reencontramos el miércoles a las 18:30 por Metro, como siempre. Muchísimas gracias. Sensacional éxito. Más de 2 millones de personas. No te la podés perder. Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnopolis.ar. Avenida General Paz Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación. Llegó Metrobús 9 de julio para que viajemos más seguros, cómodos, rápido y cuidando el ambiente. Sigamos creyendo en el transporte público. Sigamos creyendo en la ciudad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos. Y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Las firmas son personales. Por eso podés darle la forma que vos quieras. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Préstamos personales precalificados. Ahora, hasta 300.000 pesos y hasta 72 meses de plazo. Para que concretes lo que tanto querés. Más información en bancoprovincia.com.ar y en 0810-22-22776. Banco Provincia, de tu lado. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. ¿Dejarías que tu bebé juegue con una tijera? Entonces, ¿por qué dejas una estufa mal instalada en tu casa? Toma conciencia. El monóxido de carbono mata. Es un mensaje de Metrogas. IOMA, más cerca. Te ofrecemos la más completa cobertura en internación, consultas médicas, odontología, estudios de diagnóstico, prótesis y medicamentos. Libre elección entre los prestadores más jerarquizados de la provincia. IOMA, más cerca.